El pueblo de Santa María Meadera, según todas las apariencias, un lugar de tranquilidad absoluta. Los setos estaban cuidadosamente recortados. Los jardines de las cabañas florecieron con flores de finales de verano. Guay la vida siguió su curso facilidad predecible, o al menos solía ser así, pero esa noche en particular, algo inquietante perturbó la paz. Exactamente en las 9:20. El sonido de pasos se escuchó a lo largo del camino de grava de Trascabaña, Fernlag, y una casa modesta, en el borde del pueblo, donde señorita Elspeth McGillicuddy vivía sola con su gato persa, Percival. A los pasos eran lento y deliberado, crujiendo sobre el camino, antes de detenerse por completo. Entonces silencio a la señorita McGillicuddy, que había estado acomodándose en la cama. Arriba de un escalofrío le recorre la columna vertebral. Ella era una mujer sensata, poco dado a la fantasía, y sin embargo, algo me sentí mal. Ella escuchó, esperando nada, justo cuando estaba a punto de descartarlo como un producto de la imaginación. Ella escuchó algo más, un grito repentino y agudo, acortado, como si se le ahogara la respiración. Una punzada de miedo le recorrió los brazos. Ella dudó solo un momento antes, arrebatando su bata de la silla, apresurándose hacia el puerta trasera de su cabaña. Ella lo abrió con dedos temblorosos, mirando hacia el jardín sombreado más allá de no hay nadie allí. En el aire estaba aún el jardín sin perturbaciones, y aún así los pasos habían sido reales. Y el llanto también había sido real. En los dedos de la señorita McGillicuddy aferró al marco de la puerta mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. Ella aguzó el oído, con la esperanza de escuchar el sonido del Gwyn que se retira en la noche a Nadan. Pero lo más inquietante fue no había huellas en el tierra blanda debajo del enrejado, ni sobre la hierba húmeda cerca de la puerta. En los pasos habían vino y se fue. Sin embargo, no hay señales de ellos en absoluto por la mañana. La historia de la señorita McGillicuddy se había extendido por Santa María Mead como un reguero de pólvora. A la idea de pasos fantasmales y un grito ahogado en la noche era precisamente el tipo de chismes intrigantes que, estableció ellas, lenguas del pueblo se mueven en la tienda general de la señora Larkin. El asunto ya estaba siendo muy debatido. Encima el pesaje de las patatas y la compra del pan. Bueno, si me preguntas, dijo señora Hubbard, ajustándose las gafas, no era nada más que ese terrible muchacho, Timothy Briggs, haciendo travesuras otra vez. Pero, ¿qué pasa con el llanto?, preguntó señorita Porter, agarrando una cesta de huevos. La señorita McGillicuddy no es de las que se imaginan cosas. Podría haber sido un zorro, ofreció el señor Sims, el tendero, mientras organizaba cuidadosamente una exposición de duraznos enlatados. En los zorros no usan botas, olfateó la señora Kirby, que había vivido en el pueblo el tiempo suficiente para saber es mejor que desestimar tan fácilmente los sucesos extraños. En ese preciso momento, la campana sobre la puerta tintineó, y todas las miradas se volvieron hacia Inspector Harold Fletcher, una de las incorporaciones más recientes a la fuerza policial local. El inspector, un hombre alto con una actitud constante, se quitó el sombrero al entrar. Supongo que todos han oído hablar del asunto de Fernley Cottage, dijo secamente. Señora Hubbard cruzó los brazos. Bueno, no puede esperar que una historia como esa permanezca en silencio por mucho tiempo, inspector, ¿no?, dijo Fletcher con un suspiro. Supongo que no. Desde la parte trasera de la tienda, señorita Marple, que hasta ahora había sido examinando un carrete de hilo de bordar, particularmente fino, se giró y le dio una mirada al inspector. Risa agradable. Ay, Dios mío, dijo. Espero de verdad
que no esté aquí solo para tranquilizarnos. Inspector Fletcher dudó. ¿Qué quiere decir, señorita Marple? Ella inclinó la cabeza. Solo que hay una cierta atmósfera en el aire. Una tensión, por así decirlo. Una sensación general de que algo pi. Ha sucedido. Un murmullo recorrió la tienda. Fletcher suspiró p, asándose una mano por la cara. Bueno, dijo, mejor que lo escuches ahora, Ana. Pausa. Entonces, un hombre fue encontrado muerto esta mañana, temprano, no muy lejos de la cabaña de la señorita McGill. Fue el señor Josiah Weatherby, el jefe de correos, que había hecho el descubrimiento sombrío. Él había sido caminando su ruta matutina habitual, entregando cartas a lo largo del calle principal, cuando se dio cuenta algo inusual en lo pequeño arboleda de Trascabaña Fernley, a cuerpo, desplomado contra la base de un olmo viejo. El hombre era desconocido para él, vestido con ropa oscura y mucho muerto cuando el inspector Fletcher llegó al lugar. El cuerpo ya había sido desenvainado en una pequeña multitud de espectadores, todos susurrando en tonos apagados a la señorita Marple. Llegando un momento después, observó la escena en silencio desde más allá de la multitud en él. El rostro de la víctima no me resultaba familiar, sus manos bruto, como si estuviera acostumbrado a trabajo duro. Había ninguna herida evidente, ninguna señal de una lucha, y sin embargo, estaba casi muerto. Y luego, estaba lo más curioso de todo, en el suelo que rodeaba el cuerpo era húmedo y suave por la lluvia de la noche anterior. Y sin embargo, tal como en la cabaña de la señorita McGillicuddy, no había huellas a la señorita Marple, aunque parecía aún compuesto como siempre. Sintió un pequeño destello de inquietud en el asesinato en Merrymead. Fue poco común y asesinato que no dejó rostro. Aún más raro mientras observaba a la policía tomar notas, reunir evidencia y mover el cuerpo. Ella ya podía ver cómo se desarrollaría el caso. En la policía buscaría una respuesta práctica sospechoso, crime pasional. Un acto de desesperación pero la señorita Marple lo sabía mejor. Esto no fue un crimen aleatorio. Fue algo mucho más deliberado en algún lugar de Mary Middlewind ya estaba preparando su coartada. Al mediodía, el asesinato en ese Mary Mitzi había convertido en el único tema de conversación. El descubrimiento del cuerpo de un hombre no identificado en el bosquecillo había abandonado el pueblo, inquieto. Aunque nadie lo admitiría abiertamente, en cambio, hicieron lo que los aldeanos siempre lo hacían en tiempos de incertidumbre. Especularon en el Lion Rojo, el local taberna. Pequeños grupos de hombres acurrucados alrededor de pintas de cerveza, murmurando sobre extraños robos y disputas secretas en la tienda general de la señora Larkin. Las mujeres del pueblo discutió el asunto en voz baja y urgente mientras finge examinar filas de harina y galletas, y en el salón de té de la iglesia, donde la señorita Marple se sentó tranquilamente revolviendo su té. Cuanto más aldeanos con inclinaciones formales intercambiado observaciones puntuales acerca del estado del mundo, el decadencia de los estándares morales, y ella impactante audacia de cometer un crimen tan cerca de sus hogares, fue allí donde la señorita Marple se encontró rastrado a la conversación con señora Kirby, señorita Porter, y el siempre hablador señora Hubbard Trest, de los más importantes de Merrymead, proveedores entusiastas de información. Debe admitirlo. Señorita Marple, dijo la señora Hubbard ajustándose el sombrero. Todo es muy extraño. La señorita Marple dio una sonrisa suave. Claro que sí, señora Hubbard. La señorita Porter, que había estado muriendo por intervenir, se inclinó hacia adelante. Y tal peculiar. Asesinato también. No herida. No sangre, no huellas. Es casi como si el asesino fuera un fantasma.
La señora Kirby se burló. No sea absurda, señorita Porter. Los fantasmas no existen. Bueno, resopló la señorita Porter. No puedes negar que todo es muy extraño. Es muy extraño. En verdad, murmuró la señorita Marple. Ella bebió un sorbo de DA. Fue siempre útil escuchar lo que la gente decía cuando creían que sabían más de lo que sabían. Y en ese mismo momento, la puerta del salón de té se abrió de golpe, admitiendo nada menos que Inspector Fletcher. La conversación se detuvo inmediatamente mientras todas las miradas se volvían hacia él. Ann suspiró. Veo que todo el pueblo ya está jugando a los detectives, Ann. La señorita Marple sonrió. Oh, inspector. No hace falta jugar cuando uno simplemente siente curiosidad. Inspector Fletcher suspiró de nuevo frotándose las sienes. Puedo decírtelo. Ahora, antes de que llenen el pueblo con rumores salvajes, el hombre ha sido identificado. A inhalación colectiva en la señorita Porter aferró su taza de té. ¿Y bien? ¿Quién era? Fletcher se sentó frente a la señorita Marple, con aspecto cansado. Su nombre, Ira Michael Weatherall. Señorita Marple inclinó la cabeza ligeramente. Ese nombre me suena. Ann Fletcher asintió. Era un agrimensor. Es de aquí, pero lo han visto en el pueblo últimamente. ¿Un agrimensor? Preguntó la señora Hubbard. Fr unció el ceño. ¿Qué haría un hombre así aquí? La señorita Marple removió su té pensativa. Quizás alguien lo contrató. Ann Fletcher suspiró. Eso es lo que intentamos determinar. Pero aquí está la cuestión. Dudo había nada robado de su cuerpo. No falta dinero. No hay señales de lucha. La señorita Marple esperó. El forense cree que él era envenenado. A silencio absoluto cayó sobre el salón de té. Veneno. Era una palabra que pesó, transportado en un pueblo como Ste Mary Mead. Asesinato por veneno no fue un acto de rabia o impulso, fue algo planificado, algo destinado, algo personal, y cambió todo. La señorita Marple dejó la cucharilla y miró fijamente. Erillando con silenciosa comprensión. El veneno es un tipo de veneno bastante íntimo método, ¿no le parece, inspector? Fletcher le dio una mirada larga. Eso es precisamente lo que me preocupa. Señora Kirby tembló ligeramente. Es bastante escalofriante pensarlo, ¿verdad? Una muerte silenciosa. Y la víctima nunca se da cuenta hasta que es demasiado tarde. La señorita Marple asintió de Stradamont, ya sumido en sus pensamientos. El veneno requiere conocimiento ANSE. Requirió administración cuidadosa. 1. Quizás, lo más importante, requería acceso. ¿Quién, entonces, hubiera sabido? Michael Weatherall bastante bien a cualquiera de los dos. Invitarlo a acercarse o manipular algo que consumió. Un simple robo que hubiera salido mal habría sido aún un crimen sencillo. Pero esto fue algo mucho más intrincado. La señorita Marple tenía el sentido inquebrantable que ella tenía ya. Encontré una pista crucial, aunque todavía no lo hubiera hecho reconocerlo plenamente. Más tarde, esa tarde, mientras la señorita Marple caminó hasta casa, a través del pueblo, ella reprodució cada detalle en su mente. Ella podía sentir que la policía ya estaba inclinándose hacia los sospechosos obvios. Quien quiera que haya tenido Weatherall visto por última vez con vida, o quien sea, se beneficiarían de su muerte. Y, aún así, ella era no, estoy convencido, la falta de huellas todavía la molestaba. ¿Cómo pudo un asesino irse? Ningún rastro de su acercamiento. O, como ella ahora consideraba, la falta de huellas fue en sí misma una pista. Fue entonces cuando ella pasó por Cabaña Fernley que ella notó algo. Señorita McGillicuddy estaba sentado en el banco de su jardín, luciendo bastante preocupado. A la señorita Marple dudó un momento, solo un momento antes de pasar por el puerta baja, de madera
Mi querida señorita McGillicuddy, dijo amablemente. Se ve bastante preocupado. A la señorita McGillicuddy suspiró. Señorita Marple, no puedo dejar de pensar en lo de anoche. El pasos, el llorar, todo parecía tan real. Pero luego, cuando miré, negó con la cabeza. No había huellas en la... Señorita Marple tomó a sentarse a su lado, observando cómo una ligera brisa hizo crujir las hojas del jardín. ¿Estás seguro de que los escuchaste? Señorita McGillicuddy asintió con firmeza. Sí, en los ojos de la señorita Marple se estrechó ligeramente. ¿Y dices que el grito sonaba como si fuera a cortar? Sí, la señorita Marple permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces, ella preguntó muy suavemente: querido mío, ¿recuerdas si sonaba como un hombre o una mujer? La señorita McGillicuddy frunció el ceño. Bueno, supuse que... Ella, en pausa, una mirada de comprensión cruzó su rostro. Oh, suspiró ella. Señorita Marple asintió lentamente. Eso pensé. Y así, ella se la había llevado primer paso hacia la verdad. A la mañana siguiente, Santa María Meath era rebosante de inquietud del asesinato de Michael Weatherall. Un hombre apenas conocido en el pueblo. Era bastante inquietante. Pero la forma de su muerte, la ausencia de huellas y el extraño llorar en la noche había convertido lo que podría haber sido un crimen simple en algo completamente extraño. A la señorita Marple había pasado la velada reflejando sobre su conversación con la señorita McGillicuddy algo sabrá ella. Forma en que ella había descrito el llanto había provocado un pensamiento aún no completamente formado, pero persistente. Y así, después de terminar su mañana té y tostadas, la señorita Marple recogió sus bolsas de tejer, se ató un bonito lazo al sombrero y se dirigió a la arboleda donde se había encontrado a Weatherall. La policía había acordonado la zona, pero con la reticente aprobación del inspector Fletcher, se le permitió observar no interfere. Por supuesto, solo observan, pero... Como bien sabía la señorita Marple, la observación lo era todo. En el arboleda detrás de Fernley Cottage estaba pequeño, pero denso. Sus árboles retorcido y nudoso por la edad. Sus hojas ya teñidas con los primeros indicios del oro del otoño. El suelo estaba quieto, húmedo por la lluvia de la noche anterior. El aire fresco con aroma a tierra y pino. El inspector Fletcher se encontraba junto a un alguacil, haciendo un gesto hacia una sección de sotobosque. Aquí es donde lo encontramos, dijo. No hay huellas que indiquen entrada ni salida. La señorita Marple, de pie a unos cuantos pies de distancia, observaba con interés leve. Cuando era joven el oficial se arrodilló para inspeccionar el suelo. No hay señales de disturbios, murmuró. Si alguien pasó por aquí, no de yo rostro. La señorita Marple sonrió cortésmente. ¡Qué listo! Fletcher se volvió hacia ella con una mirada perpleja. ¿Le parece divertido algo, señorita Marple? Dios mío, no, dijo ella, ajustando los puños de encaje de sus guantes. Solo que me parece curioso que se pueda suponer que alguien haya caminado por aquí en él. El agente frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La señorita Marple, los ojos azules brillaban. Bueno, querida, si hay sin huella, entonces quizás la respuesta sí no es que las huellas desaparecieran, sino que el asesino nunca caminó sobre el suelo. Para empezar, la expresión de Fletcher se movió ligeramente, como si tratara de seguirle el ritmo hacia donde ya se dirigía su mente. Pero la señorita Marple ya había centrado su atención en otra cosa, en algo pequeño pero peculiar. Fue una hoja, apenas más grande que su palma, atrapado en el borde de una ramita rota. A primera vista parecía nada destacable, pero la señorita Marple estaba no. Es alguien que pase por alto lo que no es destacable. Se inclinó con cuidado y recogió la hoja. Entre sus dedos a los otros la observó en silencio, pero la señorita Marple parecía despreocupado.
Ella estudió el parte inferior de la hoja. Luego le dio la vuelta en punto y allí en su superficie era algo bastante inesperado. Al final capau, Gipovu Fletcher frunció el ceño. ¿Qué es? La señorita Marple se lo entregó con delicado cual. Quizás podría pedirle a sus hombres que examinen esto, dijo. Creo que podría ser interesante. Fletcher estudió la hoja y luego se volvió hacia su alguacil. Lleva esto a la comisaría y que lo analicen. El policía asintió y se apresuró a marcharse. A la señorita Marple lo vio irse. Sus pensamientos que transcurren con silenciosa satisfacción porque ahora ella lo sabía. Cosas muy importantes. Michael Weatherall no había estado solo en ese bosque y el que había estado con él había traído algo allí, algo fino, polvoriento y completamente fuera de lugar. En esa tarde, la señorita Marple decidió para visitar The Red Lion no porque le gustara la cerveza, sino porque sabía que si había algún lugar en Santa María Mea donde un hombre como Weatherall podría haber sido visto, sería allí. Ella entró al pub Anne, silenció su llegada, fue recibida con algunas miradas curiosas. El señor Thomas Bidley, el publicano, era limpiando la barra, su cara redonda enrojecida por el calor del hogar. Señorita Marple saludó, arqueando una ceja. Vaya, qué sorpresa. Ella sonrió dulcemente, acercándose. Señor Bidley, espero no estar interrumpiendo. Solo pensé que podría haber una pequeña charla contigo. Biddle seises, ligeramente levantadas. Una charla, ¿eh? La señorita Marple se inclinó. Inspirativamente verás, querida. Siento muchísima curiosidad por esto. Pobre señor Weatherall me preguntaba si tal vez había estado aquí recientemente. Biddle vaciló. Entonces, con un suspiro, él dejó su trapo. De hecho, sí, admitió vino hace unas noches. No se quedó mucho tiempo, solo lo suficiente para tomar algo y hacer algunas preguntas. La señorita Marple, los ojos brillaron. ¿Preguntas? Biddle asintió. Sobre el antiguo molino fuera del pueblo. Señorita Marple, quieto. ¿El viejo molino? Bidley se encogió de hombros. Allí es, abandonado durante años, pero parecía muy interesado en ello. Señorita Marple consideró esto un hombre. Llega a Merry Meet. Gromenser. Nada menos si empieza preguntando por un molino abandonado. Y poco después, él es encontrado muerto. Eso, pensó la señorita Marple. No fue una coincidencia. Mientras ella se abría camino de vuelta a casala, señorita Marple sintió que el caso empezaba a tomar forma. Remean. El falta de huellas, el residuo polvoriento. Y ahora, un interés en un lugar olvidado. Hace mucho tiempo. Todo estaba conectado. Ella tenía no hay duda de eso. Ahora y aún así, una pregunta quedó sin respuesta. ¿Quién había sido Weatherall? ¿Encuentro en el bosque esa noche? Porque la señorita Marple ahora se sent y Beastont seguro de una cosa. Michael Weatherall no había ido allí solo. Había conocido a alguien y que alguien lo mató. La señorita Marple había pasado la tarde tejiendo tranquilamente junto a la ventana de su acogedora sala de estar. El movimiento rítmico de las agujas mantenía sus manos ocupadas, mientras su mente resolvía el rompecabezas en cuestión. El caso estaba formando un patrón, aunque todavía no era uno que pudiera ver en su totalidad. Había reunido varios detalles importantes. Michael Weatherall era un agrimensor. No era local, pero había llegado a Merry Meet, el negocio Él había sido preguntando por el antiguo molino, un lugar abandonado desde hace mucho tiempo y de poca importancia para la mayoría.
Él había sido asesinado, sin ningún signo de lucha, probablemente envenenado. Y lo más curioso de todo es que había habido no hay huellas que conduzcan hacia su cuerpo, ni se alejen de él, una imposibilidad, dada la humedad del suelo, y luego estaba el residuo extraño y polvoriento encontrado en el hoja cerca de su cuerpo. La señorita Marple no tenía ninguna duda de que pronto sería alisado por la policía, pero ella ya tenía una fuerte sospecha en cuanto a lo que podría ser en sus instintos. Le decían que esto no es un crimen pasional ni un acto de desesperación. Esto fue algo planeado, deliberado y ocultado con cuidado. Sin embargo, como bien sabía la señorita Marple, incluso ellos criminales más cuidadosos cometió errores. Las meditaciones de la señorita Marple fueron interrumpidas por el sonido distante de gritos desde la dirección de calle principal. Frunciendo el ceño, dejó a un lado su tejido. Se levantó de su silla al salir. Ella estaba me sorprende ver una pequeña multitud reunidos cerca de la comisaría, murmurando en tono bajo pero emocionado. Ella se abrió paso a través del grupo con su habitual eficiencia y cortesía, captando fragmentos de conversación a su paso. Lo han arrestado. Bueno, era solo cuestión de tiempo. No podría ser nadie más, ¿verdad? En el centro de todo, de pie entre dos agentes, Arthur Briggs, Arthur y Ron Manitaske, había hecho trabajos ocasionales en Mary Mead durante años. El irate hombros anchos, corpulento y aspecto tosco, pero no desagradable a la señorita Marple siempre había pensado que él bastante simple, aunque no malicioso. Pero hoy, su cara estaba roja de frustración, sus grandes manos apretadas en puños a los costados. Te digo que no tuve nada que ver, bramó. Ni siquiera conozco a ese hombre. El inspector Fletcher estaba frente a él, mirándolo un poco impresionado. La evidencia dice lo contrario, dijo Fletcher con calma. La señorita Marple se acercó justo cuando Fletcher se volvió a los alguaciles. Le venlo. El momento en que se abre la puerta de la comisaría de policía cerrado, detrás de Arthur Briggs, la multitud estalló en parloteo. Bueno, eso lo resuelve entonces, dijo la señora Kirby, achastándose el sombrero. Arthur siempre tuvo mal carácter, ¿no? La señorita Porter, que había estado escuchando atentamente, asintió. Y trabajó cerca de Fernley Cottage la semana pasada. Habría conocido bien el lugar. A la señorita Marple, sin embargo, no estaba convencido. En ella había visto muchos arrestos en su vida, y reconoció cuando uno estaba hecho de conveniencia, en lugar de certeza, y entonces ella hizo algo muy atrevido. De hecho, ella caminó directamente a la comisaría adentro. Inspector Fletcher estaba sentado en su escritorio, frotándose las sienes, mientras Arthur estaba sentado con los brazos cruzados, mirando atentamente y miserable. La señorita Marple sonrió dulcemente. «Inspector, espero no estar interrumpiendo a Fletcher», suspiró Peroli. Hizo un gesto para que se sentara. «Supongo que has venido a decirme que he cometido un error». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «¡Ay, Dios mío! Jamás se me ocurriría ser tan atrevida». Juntó las manos. «Pero tengo muchísima curiosidad por saber ¿qué pruebas le llevaron a arrestar al señor Briggs?». Arturo resopló. «Yo también». Fletcher le lanzó una mirada fulminante antes de volverse hacia la señorita Marple. «Es bastante simple», dijo. «Encontramos el reloj de bolsillo de Weatherall en la bolsa de herramientas de Arthur. Eso, junto con el hecho de que él era visto en la zona cerca de Fernley Cottage la noche del asesinato, es suficiente para detenerlo». A la señorita Marple dio un pequeño zumbido de consideración. «¿Y este reloj de bolsillo?», preguntó. «¿Dónde exactamente se encontró?». Fletcher, cejas fruncidas.
En su bolso, como dije. La señorita Marple asintió. ¿Y quién, si me permite la pregunta, lo encontró allí? Fletcher dudó. Uno de mis guardias. La señorita Marple sonrió agradablemente. ¿Y esto fue antes o después de que la mitad del pueblo ya hubiera decidido que Arthur era el probable culpable? Arthur dejó escapar una risa amarga. Exactamente. Fletcher frunció el ceño. ¿Qué sugiere, señorita Marple? Señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Solo que es más bien conveniente, ¿no es así?, que el reloj del señor Weatherall, uno de los únicos objetos personales que faltan en su cuerpo, parezca tan cuidadosamente colocado en la bolsa de un hombre que no tiene un motivo claro para matarlo. Fletcher frotó la barbilla pensativamente en seguir. Señorita Marple cruzó las manos sobre su regazo. Creo, inspector, que Arthur Briggs no es tu hombre en absoluto. Más bien, alguien deseaba mucho que creyeras que lo era en Arterola. Miró boquiabierta. Eso es lo que he estado diciendo. Fletcher dejó escapar un suspiro lento. ¿Crees que el reloj fue manipulado? Señorita Marple inclinó la cabeza. Bueno, querida, ¿no? Fletcher murmuró algo. Le dijo en voz baja. La señorita Marple dio una sonrisa complacida. ¡Qué bonito! Estamos de acuerdo. Arthur Briggs no fue liberado inmediatamente. Pero Fletcher había accedido a examinar la evidencia. Cuando la señorita Marple salió de la estación, sintió una sensación de satisfacción, pero también una profundización curiosidad en alguien. Había pasado por una gran cantidad de problemas sin incriminar a un hombre inocente, y eso significaba la verdad del culpable. Seguía prófugo esa tarde. Mientras estaba sentada tejiendo, la señorita Marple se encontró pensando una vez más en el interés de Weatherall en el antiguo molino. ¿Por qué había sentido tanta curiosidad? ¿Por un lugar que a nadie le importó durante años? ¿Posible que la respuesta a su asesinato podría encontrarse allí? Con un silencioso asentimiento para sí misma, dejó a un lado su tejido. Mañana tomaría una caminar hasta el molino y tal vez, si tenía mucha suerte, allí encontraría la siguiente pieza del rompecabezas esperándola. El aire de la mañana en Santa María Meadera fresco y crujiente. Persistía el leve olor a tierra húmeda de la lluvia de la noche anterior. Señorita Marple, siempre madrugadora, ya había terminado su desayuno, un simple asunto de tostada, con mantequilla y té. Ahora estaba preparándose para una caminata. Pero esto no fue así paseo ordinario. Su destino era el viejo molino. El mismo lugar donde Michael Weatherall había expresado interés antes de su prematura muerte. Había sido abandonado durante años, abandonado a su suerte en el borde del pueblo, donde el terreno se inclinaba a un arroyo de movimiento lento. La señorita Marple siempre había pensado que los lugares olvidados hacía mucho tiempo tenían la costumbre de ocultar secretos, y hoy estaba totalmente decidida a descubrirlos. El paseo hasta el antiguo Malinala. Llevé conmigo a un camino estrecho y cubierto de vegetación, bordeado por setos densos de hiedra, enredada. El edificio en sí era tal como lo recordaba, estructura de piedra y madera desgastada por la intemperie. Es rueda de madera rota hace mucho tiempo. Su techo parcialmente derrumbado por negligencia. El último molinero había salido hacía décadas, y desde entonces había sido poco más que un punto de referencia, hablado de solo de pasada. Y sin embargo, Michael Weatherall había estado preguntando sobre ello. ¿Por qué? La señorita Marple se detuvo en el umbral, sus agudos ojos escudriñando la exterior. Antes de entrar en el aire estaba fresco y rancio, denso con el aroma de madera húmeda y polvo. La luz se filtró a través de los huecos en el techo, fundición largas, vigas,
A lo largo del suelo, donde quedan restos de maquinaria rota y viejos sacos de granot, todavía permanecía intacto. Se movía con cuidado. Su pequeño cuerpo, navegando por terrenos irregulares con facilidad practicada, fue tranquilo inquietantemente. Hacían hasta a suave sonido de forcejeo se hizo eco del rincón. Más alejado del molino, la señorita Marple se quedó paralizada. Su corazón latía con firmeza, pero alertan entonces, entre las sombras, lo vio Ana cifra a no es un fantasma, ni algunos espíritu persistente del pasado pero una hombre y él la estaba mirando. El instinto de la señorita Marple era ser imperturbable, aunque ella agarró el asa de su bolso un poco más fuerte. Ella inclinó la cabeza ligeramente, observando la figura mientras entraba en la luz, el hirón hombre de unos 40 años, vestido con ropa de trabajo, con suciedad en sus manos y una expresión cautelosa en su rostro, no un vagabundo, pero no bastante respetable tampoco. Buenos días, dijo ella. Agradablemente el hombre dudó, moviéndose ligeramente. ¿Estás invadiendo?, murmuró la señorita Marple. Sonrió. Cielos, me disculpo, pero simplemente tenía curiosidad. Verá, había oído que el pobre señor Weatherall estaba interesado en este antiguo lugar antes de su muerte. El hombre se puso rígido. No sé nada de eso. La señorita Marple lo observó. Oh, creo que sí. A lo largo de silencio, estirado entre ellos, luego, con un suspiro reticente, el hombre se pasó una mano por el cabello despeinado. Supongo que ya no importa mucho, murmuró la señorita Marple. Le dio un guiño alentador. A menudo ayuda a hablar. Corrida. Otra vacilación entonces. Vino aquí buscando algo, dijo el hombre. Dijo que estaba trabajando en algún acuerdo de tierras. Quería echarle un vistazo al lugar. La señorita Marple, ojos agudizados. ¿Un trato de tierras? El hombre asintió. Algo sobre antiguos registros de propiedad. Dijo que la tierra no era debidamente contabilizado. La mente de la señorita Marple zumbó. ¿Podría ser que Weather había descubierto algo sobre la tierra misma? Y si así fuera, ¿fue eso la razón por la que lo habían asesinado? Antes de que la señorita Marple pudiera hacer otra pregunta, el hombre dudó otra vez. Hay una cosa más, dijo lentamente la señorita Marple. Esperó pacientemente. La noche antes de morir de Joel Hombre, lo vi hablando con Kirill Harper. La expresión de la señorita Marple no cambió, aunque en su interior sintió un destello de interés real. Zorrillo Harper, un nombre que ella tenía no se ha escuchado en algún tiempo. Harper había sido una vez un hombre de negocios muy respetado, pero en los últimos años había crecido tranquilo y solitario, manteniéndose en gran medida reservado. Sí hubiera hablado con Weatherall, entonces debió haberlo sabido algo sobre el terreno donde se encontraba el molino. Y si esa tierra fuese disputada, entonces tal vez había algo por lo que valía la pena mataran. Cuando la señorita Marple llegó a la casa de Cyril Harper, el sol había salido alto, proyectando un cálido resplandor sobre el pueblo. Harper vivió solo, en una casa modesta, pero bien cuidada. Escondido cerca de las afueras de la ciudad, la señorita Marple llamó a la puerta. Ligeramente en la puerta. Después de una larga pausa, se abrió lo suficiente para revelar un par de ojos cautelosos. ¿Señorita Marple? La voz de Harper era sorprendido. Señorita Marple sonrió dulcemente. Espero no estar molestándote. Harper dudó un momento y luego suspiró. Supongo que será mejor que entres. La señorita Marple lo siguió al interior, donde se encontraba la sala de estar ordenado pero escasamente amueblado. En ella tomó un asiento delicado en el borde de un sillón desgastado. Harper la observó atentamente. ¿Qué la trae por aquí, señorita Marple? Señorita Marple cruzó las manos. Estaba pensando en el pobre señor Weatherall. ¿Que hablaste con él antes de morir?
La cara de Harper palideció ligeramente. ¿Quién te dijo eso, señorita? Marple inclinó la cabeza. Tengo mis pequeñas costumbres. A silencio tenso seguido. Entonces, Harper suspiró frotándose las sienes en sí. Admitió. Vino a verme por A. y punto. L. Antigua tierra del molino. Señorita Marple esperó. Ann dijo que había un registro faltante, algo que sugería que la tierra nunca había sido transferido correctamente cuando el molino cerró. La señorita Marple, la mirada no vaciló. ¿Y qué le dijiste? Harper vaciló luego. En un voz baja dijo, le dije que lo dejara en paz. Señorita Marple inclinó ligeramente hacia adelante. Y lo hizo. Harper mandíbula apretada. No. Y ahora está muerto. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. A la señorita Marple supo que en ese momento encontró la razón detrás del asesinato Ann. La pregunta ahora era, ¿quién más hubiera querido que Weatherall lo dejara en paz? ¿Y hasta dónde habían estado dispuestos a llegar para garantizar que así fuera? La señorita Marple se sentó en la modesta sala de estar de Cyril Harper, con las manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo, su rostro como agradable y modesto como siempre. Sin embargo, bajo esa apariencia amable, su mente ya estaba colocando las piezas del rompecabezas en su lugar. Michael Weatherall había llegado a Santa María Mead por causa de una disputa de tierras, una irregularidad legal relativa al antiguo molino, un lugar olvidado hace mucho tiempo por la mayoría Ney. Sin embargo, alguien no lo había hecho. Han olvidado. Alguien había estado dispuesto a matar para mantener el pasado enterrado. En la advertencia de Cyril Harper a Weatherall, déjalo en paz, quedaba pesado en el aire. En señorita Marple lo estudió de cerca. Había algo más que no estaba diciendo Ann. Y entonces, de repente, un golpe fuerte sacudió la puerta. Harper se sobresaltó y miró a la señorita Marple con sospecha inquietante. Antes de levantarse para contestar a un joven agente de policía, estaba de pie en el umbral de la puerta, con el rostro pálido y la gorra ligeramente torcida. Señor Harper, dijo sin aliento. Será mejor que venga rápido. Ann Harper frunció el ceño. ¿Qué ha pasado? El agente tragó saliva con dificultad. Señora Tatela, han atacado. En cuestión de minutos, la señorita Marple y Cyril Harper estaban apresurándose hacia la plaza del pueblo, donde ya se había reunido una pequeña multitud afuera. Tienda de comestibles Taituna, pequeña tienda estrecha encajada entre la carnicería y la oficina de correos. A la señorita Marple podía ver inspector Fletcher pie justo dentro de la tienda, su expresión sombría mientras habló con una temblorosa señora Tate, que estaba sentado en un taburete de madera, su rostro pálido y asustado. A la señorita Marple no perdió el tiempo empujando suavemente a través de la multitud. Inspector, saludó con cariño. Espero no ser una intrusa. Ann Fletcher le dio una mirada sufrida, pero no le dijo que se fuera. Ann, en cambio, suspiró. Señorita Marple, debería haber sabido que aparecería. La señorita Marple sonrió dulcemente. Uno intenta mantenerse informado. Sí, volvió hacia la señora Tate, y su voz suave, pero firme. Querida mía, ¿qué pasó? Señora Tate agarró un pañuelo con dedos temblorosos y la respiración irregular. Estaba cerrando la tienda, murmuró, mirando a su alrededor con ansiedad. Acababa de echar el cerrojo cuando oí un ruido detrás de mí. ¿Un ruido?, preguntó la señorita Marple. Señora Tate se estremeció. Pasó. Antes de que pudiera girarme, ella en pausa, con la voz entrecortada, algo me golpeó la cabeza. Me caí, y cuando miré hacia arriba, habían una figura con ropa oscura saliendo corriendo por la puerta trasera. La señorita Marple intercambió una mirada con Fletcher. ¿Un hombre?, preguntó el inspector.
La señora Tate dudó. Creo que sí. Pero no le vi la cara. La señorita Marple, ojos azules agudizados. ¿Y se robó algo? Señora Tate parpadeó. Sobresaltado. No. Nada. Un silencio invadió la habitación. La señorita Marple miró a Fletcher. Entonces, inspector, ¿parece seguro asumir que esto no es un robo en absoluto? Fletcher, su ceño fruncido, se profundizó. Entonces, ¿qué fue? Señorita Marple juntó las manos cuidadosamente. Creo, querida, que fue una advertencia. Como la señora Tate recuperado, la señorita Marple presionó suavemente para más detalles a la señora Tate dudó y luego susurró. Se trata de ... ese hombre que fue asesinado. La señorita Marple, mirada agudizada, señor Wetherall. Señora Tate asintió, bajando aún más la voz. Lo vi el día antes de morir, admitió. Entró en la tienda, preguntó por registros antiguos en títulos de propiedad. ¿Títulos de propiedad? A la señorita Marple se inclinó ligeramente. ¿Y qué le dijo? La señora Tate se mordió el labio. Le dije lo que todo el mundo sabe, aunque el molino fue abandonado después de que muriera el último propietario y que nadie lo había reclamado jamás. Ella dudó. Pero también mencioné algo más, que el padre de Cyril Harper había estado involucrado en transacciones de tierras años atrás. La señorita Marple sintió una pequeña emoción de confirmación. El familia Harper había estado una vez atado a los registros de propiedad del antiguo molino, ni Wetherall había sido haciendo las preguntas equivocadas. A la señorita Marple hizo clic en su lugar. Alguien había atacado a la señora Tate para mantenerla callada porque, sin saberlo, había dado sea cual sea la última pieza de información que necesitaba Anne, y ahora el asesino tenía miedo de hacer lo mismo con la policía. Cuando la señorita Marple salió de la tienda, el pueblo estaba zumbando con especulaciones en 2 crímenes. Apenas un día de diferencia a uno asesinato, y ahora un ataque, para silenciar a un testigo. Y en el centro de todo esto, los registros de tierras que faltan. La señorita Marple caminaba lentamente, sumida en sus pensamientos. Ella ya sabía desde hacía mucho tiempo Quest Merrymead era un lugar de secretos, pero esto era algo muy lejano, más viejo, enterrado más profundamente. No se trataba solo de tierra, se trataba de fuerza, y quienquiera que hubiera matado Micha, el Wetherall, había hecho no por impulso, sino por necesidad, porque Wetherall había sido a punto de descubrir algo que no podían permitir que saliera a la luz, y eso significaba, el asesino estaba mirando, estaban esperando, y si la señorita Marple no tenía cuidado, atacarían de nuevo. Cuando llegó Cabaña Madreselva, la señorita Marple ya había tomado una decisión. Solo había una cosa más por hacer. Ella necesitaría ir directamente a la fuente. Ella necesitaría visitar los antiguos archivos parroquiales de St. Merrymead, porque si hubiera un registro faltante, a disputa de tierras o una transferencia fraudulenta, estaría allí. Y la señorita Marple no tenía intención de esperar a que la policía y a ... o pesar con él ellos mismos. Recogió su abrigo, se ajustó el sombrero y salió. El sol estaba empezando a ponerse. Fundición larga luz dorada sobre el pueblo. Señorita Marple cerró los ojos en algún lugar. Alguien estaba nervioso, y eso, en su experiencia, significaba que pronto cometerían un error. Ella simplemente tenía que ser listos cuando lo hicieron. El sol comenzaba a ponerse cuando la señorita Marple llegó al archivo parroquial de St. Merrymead, un pequeño edificio de piedra situado en el extremo más alejado del pueblo, donde se encuentran los antiguos registros, escrituras de propiedad y documentos parroquiales. Fueron almacenados cuidadosamente
pocas personas tenían cualquier razón visitar los archivos estos días, lo que lo hizo aún más interesante que Michael Weatherall había sido y tan interesado en examinarlos antes de su prematura muerte, y ahora la señorita Marple tenía la intención de descubra por qué en ella entró. El aroma de papel viejo y polvo llenando el aire. Los pequeños escritorios de madera estaban vacíos, salvo por una figura en un hombre delgado, con gafas que estaba sentado encorvado sobre un gran libro de contabilidad. Señor Lawson, saludó amablemente la señorita Marple, reconociendo. El archivista del pueblo Lawson levantó la vista, parpadeando. Señorita Marple, ¡qué sorpresa! Ella sonrió suavemente, quitándose los guantes. Disfruto muchísimo hojeando archivos antiguos. Es fascinante lo que la historia nos puede enseñar. Lawson rió entre dientes. Sí, pero la mayoría de la gente prefiere leer novelas. La señorita Marple ladeó la cabeza. Pero la vida real es mucho más entretenido que ficción, ¿no crees? Lawson simplemente se encogió de hombros y volvió a su trabajo. Señorita Marple comenzó a buscar en los estantes, sus dedos deslizándose suavemente sobre las encuadernaciones desgastadas de los libros de contabilidad y registros de la propiedad en sí. Weatherall hubiera estado buscando algo específico. Probablemente se encontraría entre los registros de propiedad más antiguos, y efectivamente, después de algunas cuidadosas ojeadas, ella lo encontró al libro Mayo R. amarillento, marcado entre 1892 y 1905, detallando propiedad de la tierra en Marymead y sus alrededores. Ella lo bajó con cuidado, llevándolo a un escritorio cercano y hojeándolo en páginas antiguas. Entonces, ella lo vio en transferencia de propiedad para el antiguo molino y terreno circundante, fechado 1904, a la señorita Marple, cejas ligeramente levantadas, en el nombre que aparece debajo de nueva propiedad. Fue eso de él, padre de Cyril Harper, pero debajo de ella quedó una leve mancha de tinta como si un nombre anterior había sido borrado apresuradamente. La señorita Marple se inclinó y sus agudos ojos estudiaron los débiles rastros de letras debajo de la tinta. Alguien alteró este documento. Michael Weatherall. Probablemente había descubrí lo mismo justo antes de que él fuera asesinado. Señorita Marple cerró el libro con cuidado, presionando sus manos enguantadas contra el cubierta de cuero envejecido. Ella ahora tenía toda la prueba que necesitaba, pero la prueba por sí sola era insuficiente, no para una mente como astuto y cauteloso como su adversario. Quien quiera que haya matado Micha, el Weatherall lo había hecho con precisión calculada. También atacó a la señora Tateen, un esfuerzo por silenciarla, lo cual significaba que, si la señorita Marple expulsarlos ella, necesitaba provocarlos a la acción. Solo había forma de hacerlo. Ella necesitaría hacerles creer que había encontrado la última pieza que faltaba, aunque no lo hubiera hecho a la mañana siguiente. La señorita Marple salió a hacer su rutina habitual, visitando el tienda de té del pueblo, pasando por el tienda de comestibles e intercambiar bromas con los lugareños. Pero ella se aseguró de dejar escapar un detalle muy importante. El inspector Fletcher me estaba diciendo lo más fascinante lo de ayer, comentó a la señora Hubbard Friend, a una tetera de té recién hecho. Señora Hubbard sí, animó inmediatamente. ¿Qué? Choice. Señorita Marple bebió su té con un aire de diversión casual. Bueno, parece que la policía ha encontrado algo. Vea Stunt, importante en el archivos parroquiales Andover. Jadeó. No me digas. Sí, continuó la señorita Marple. Un cierto documento que había sido Ella sonrió levemente, observando cómo ellos chismosos del pueblo
absorbieron esta información como esponjas. Dentro de 1 hora, todo el pueblo estaría zumbando con las noticias, y por la tarde, el verdadero asesino no tendría más remedio que acto. La señorita Marple esperó pacientemente en la sala de estar de Cabaña Madreselva, el fuego ardiendo bajo, proyectando destellos sombras a lo largo de las paredes. Ella había dicho a Nadielo que realmente había encontrado en los archivos, y aún así, ella sentía cierto que antes de que terminara la noche, alguien intentaría recuperarlo de ella. Fue solo cuestión de esperar. Efectivamente. Justo después medianoche ella lo oyó a crujido suave fuera de su ventana. Movimiento deliberado en el jardín. Señorita Marple no se movió, pero su corazón se aceleró un poco. En la manija de la puerta retorcido lentamente, y luego, a figura deslizó. Dentro se mudaron cautelosamente, su silueta oscura contra el tenue resplandor de la luz del fuego. Y luego la señorita Marple habló. Su voz calma, inquebrantable. Señor Harper, murmuró. Me preguntaba cuándo podría venir. A la figura congeló. Luego, después de una larga pausa, Cyril Harper entró de lleno en la luz, su rostro tenso con ira y miedo. Tú, susurró. Señorita Marple sonrió débilmente. Sí. John Harper. Los ojos se movían rápidamente al pequeño escritorio, donde la señorita Marple había dejado un libro de contabilidad abierto. Un señuelo, destinado a atraerlo. Sus dedos se crisparon, como si decidiendo si agarrarlo o correr. Señorita Marple juntó las manos cuidadosamente. Se acabó, ¿sabes? Dijo amablemente. La policía ya lo sabe todo. Arperis mandibulao apretadao. Estás mintiendo. ¡Ay, Dios mío!, suspiró la señorita Marple. Suenas igual que el pobre señor Weatherall. Antes de que lo envenenaras, Harper tomó dar un paso, pero la señorita Marple permaneció impasible. Verás, continuó, Michael Weatherall se dio cuenta de algo. Bastante peligroso, que la transferencia de propiedad del antiguo molino fue falsificado. Tu padre nunca fue dueño de esa tierra, ¿verdad? Harper puso rígido, pero la señorita Marple insistió. Weatherall debe haber descubierto los registros originales, que muestran que la tierra pertenecía a otra persona, quizás una antigua familia, desaparecida hace mucho tiempo. Si saliera a la luz, bueno, habría habido que devolver la tierra. Tú estabas perderlo todo. Harper respiraba pesadamente, pero aún así no dijo nada. Los ojos de la señorita Marple centelleó. Así que lo envenenaste, dijo en voz baja. Un crimen sencillo y limpio, sin dejar rastro. Y cuando la querida señora Tate mencionó el nombre de tu padre, entraste en pánico. Harper negó con la cabeza, su voz un susurro áspero. No puedes probar nada. Señorita Marple inclinó la cabeza. Pero, Sir Wado, el documento real aún existe enterrado en los archivos donde no pensaste en mirar. Ella sonrió dulcemente. Y el inspector Fletcher espera afuera. Harper's rostro desprovisto de color. Un momento después, la puerta abrirse de golpe, y el inspector Fletcher y los agentes entraron. Harper no se resistió. Mientras se lo llevaban, la señorita Marple recogió su tejido. Querido, murmuró para sí misma. ¡Qué un terrible desperdicio de una buena noche de sueño! ¿Cómo será el Harper fue llevado por inspector Fletcher, su rostro pálido y demacrado? La pequeña multitud que se había reunido afuera Cabaña Madreselva visto, en asombro silencioso incluso, a esta hora tardía, el pueblo había presentido que algo significativo estaba sucediendo, y mientras Harper era escoltado hasta el coche policial que lo esperaba, los murmullos comenzaron a extenderse desde su puerta. Señorita Marple observó la escena con satisfacción tranquila, con las manos cuidadosamente entrelazadas. Frente a ella, aunque el misterio no se había resuelto por completo,
Sentía el peso de la certeza se posó sobre sus hombros Annie. Sin embargo, había falta una última pieza, una última prueba que necesitaba realizarse, mientras el carruaje se alejaba traqueteando. En la noche, el inspector Fletcher se volvió hacia ella con una expresión ilegible. Bueno, de yo finalmente. Debo admitir que tenías razón sobre él, Anne. La señorita Marple sonrió agradablemente. Inspector, hago lo mejor que puedo. Anne Fletcher. Ojalá tuviéramos evidencia concreta para acusarlo debidamente. A la señorita Marple le dio una mirada cómplice. Querido, creo que lo haremos, Anne, por la mañana. El pueblo era tranquilo y quieto cuando la señorita Marple finalmente retirado a la cama, aunque dejó la lámpara encendida con poca intensidad en su sala de estar, había una cierta anticipación en el aire, como si el mundo mismo supiera que algo aún no estaba terminado, Anne. Y efectivamente, justo después la 1 en punto, a toque suave sonó en su ventana a la señorita Marple, que había sido sentada con su tejidón y siquiera se inmutó. En cambio, dejó su trabajo a un lado. Se levantó con gracia y se acercó a la ventana afuera. En el tenue resplandor de la farola, permaneció señorita Elspeth McGillicuddy. Camisón estaba firmemente envuelto alrededor de ella. Su rostro estaba pálido por urgencia. A la señorita Marple abrió la puerta. Sin dudarlo, querida, dijo ella con dulzura. Te estaba esperando, señorita McGillicuddy la miró fijamente. ¿Estabas? Señorita Marple le hizo un gesto para que entrara. Guiándola hacia el sillón junto al fuego, me imagino, dijo la señorita Marple con suavidad, que habrá recordado algo bastante importante. Señorita McGillicuddy asintió, con las manos. No lo pensé en ese momento, susurró, pero después de ver a Harper arrestado esta noche, lo recordé. Esa noche, anoche, que oí los pasos dije que yo también oí un grito, ¿no? La señorita Marple asintió, esperando. Bueno, tragó saliva la señorita McGillicuddy. Me di cuenta de algo. No parecía un hombre en absoluto. Parecía un mujer. Señorita Marple inclinó la cabeza ligeramente. Sí, querida, dijo. En voz baja. Ya me lo imaginaba, la mañana siguiente. El pueblo estaba zumbido con la noticia del arresto de Harper, aunque hubo un detalle persistente que había dejado a muchos inquietos ansí. Cyril Harper hubiera de hecho mató a Michael Weather. Pocha, la señora Tate ha sido atacada. Fue una pregunta que también inquietó a la señorita Marple, porque aunque no tenía ninguna duda de que Harper era involucrado, había empezado a sospechar que había otra mano en este asunto, y así. Justo cuando el pueblo estaba despertando, ella se dirigió a tienda de comestibles Tate, donde estaba la señora Tate reabasteciendo los estantes. Su rostro aún estaba magullado por el ataque, pero sus manos firmes señorita Marple saludó calurosamente antes de seleccionar una pequeña bolsa de azúcar del estante. Querido mío, dijo con ligereza, espero que te sientas mejor, señora. Tate ofreció una leve sonrisa. Señorita Marple, supongo que hay que seguir adelante, ¿no? La señorita Marple asintió. En simpatía. Oh sí, aunque me pregunto, querida, si has tenido más pensamientos sobre esa noche. La señora Tate dudó entonces. En silencio ella dijo en realidad, sí. La señorita Marple esperó, dejando que el silencio llena el espacio entre ellos. Finalmente, la señora Tate exhaló. Recordé algo extraño, dijo. Justo antes de que me golpearan, vi algo con el rabillo del ojo, algo rojo. La señorita Marple mente encajó en un rojo tela. Quizás un abrigo, una bufanda. ¿Estás completamente segura, querida?, preguntó suavemente. Señora Tate asintió con firmeza. Fue solo un momento, pero sí, definitivamente fue rojo. La señorita Marple sonrió. Querida, eso es muy útil. Más tarde ese día, la señorita Marple se dirigió a la comisaría, donde se encontraba el inspector Fletcher revisando el caso. Él levantó la vista al verla entrar,
suspirando. Señorita Marple, si ha venido a decirme que he arrestado al hombre equivocado. No, querida, dijo ella con suavidad. Mi hija has arrestado uno de los hombres adecuados. Fletcher parpadeó. ¿Uno de? Señorita Marple sentó en una silla, alisando su falda. Creo, dijo, que Michael Weatherall no era asesinado por una sola persona. Fletcher's expresión oscurecida. Seguir a la señorita Marple juntó las manos. Anne Cyril Harper, por supuesto, tenía cada razón para silenciar a Weatherall. Pero el ataque a la señora Tate, oh Dios mío, eso fue bastante más desesperado, ¿no? Fletcher frunció el ceño. ¿Qué sugieres? Señorita Marple sonrió débilmente. Que nuestro verdadero culpable, dijo, sigue siendo en libertad. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Dígame, inspector, ¿recuerda a una mujer en Mary Mead, a quien le gusta vestir de rojo? Fletcher's los ojos se abrieron ligeramente entonces. La comprensión amaneció a la señorita Marple. Simplemente asintió. Sí, murmuró. Creo que ya es hora de que paguemos, señora Kirby, una visita. Esa noche, bajo la disfraz de una visita casual, la señorita Marple y el inspector Fletcher llegó a la modesta casa de la señora Kirby. Ella lo saludó con su habitual modales alegres, aunque sus ojos parpadearon con inquietud cuando entró Fletcher. Querida, dijo la señorita Marple con ligereza, estaba pensando en la pobre señora Tate. ¿Lo oíste? Recordó algo sobre ese atacante. Señora Kirby puso rígido. La señorita Marple asintió. Si en ella recordó un vistazo de rojoló, cual es bastante interesante, ¿verdad? Sobre todo porque tú eres la única mujer en el pueblo que usa regularmente una bufanda de lana. Rohan de la señora querbó la cara. Se volvió completamente blanca. Anne Fletcher dio un paso al frente. Señora Kirby, ¿dónde estaba la noche del ataque de la señora Tate? Señora Kirby abrió la boca, pero no salieron las palabras entonces. De repente ella atornillado Anne con un grito. Ella se abalanzó hacia la puerta, pero Fletcher fue más rápido, agarrándole la muñeca antes de que pudiera escapar. Señorita Marple suspiró, sacudiendo la cabeza. «¡Ay, Dios mío!», murmuró. «Eso fue una imprudencia». ¿Cómo era la señora Kirby tomado bajo custodia? Las piezas finales del rompecabezas cayó en su lugar. Ella había estado el cómplice de Harper, ayudando a alterar los registros de tierras hace años cuando Weatherall vino husmeando. Harper lo había envenenado. Pero lo fue la señora Kirby que atacó a la señora Tate, aterrorizada de que su propia participación quedaría expuesta. Y así, con ambos culpables detenidos. El misterio del asesinato de Michael Weatherall fue por fin resuelto, como la señorita Marple regresó a Honeysuckle Cottage. Se acomodó en su silla con un suspiro de satisfacción. El crimen, reflexionó, era nunca tan ordenado como una novela, pero, con un poco de paciencia, un toque de astucia y la simple comprensión de naturaleza humana, siempre se puede solucionar. La pequeña y tenuemente iluminada sala de interrogatorios en el comisaría de policía de Mary me distaba mucho del cálido y bullicioso pueblo de afuera. Las paredes de madera, desgastadas por años de uso, y la única lámpara parpadeante sobre la estrecha mesa le daban a la habitación un aire a atmósfera fría e implacable. Fue en esta habitación donde la señora Kirby se sentó con las manos apretadas y el rostro pálido y demacrado. Se acabaron los chismes alegres del pueblo. La mujer que había pasado años como guardián de los secretos de Mary Mead, ahora ella era una mujer acorralada, y ella lo sabía. Frente a ella se sentó inspector Fletcher, con los brazos cruzados, y la expresión severa. Y a su lado, como tranquilo y modesto como siempre, se sentó señorita Marple con
las manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo. No había enojo en sus ojos, no regodeo, solo una paciencia tranquila, como si estuviera mirando una flor desplegarse en cámara lenta. Fue señora. Carbequian finalmente rompió el silencio. «¿No lo entiendes?», susurró. «Yo no lo, mate». La señorita Marple simplemente inclinó la cabeza ligeramente. «Querido mío», dijo ella suavemente, «pero lo hiciste ante la señora Kirby». Respiración entrecortada, sus dedos apretándose en su regazo. «Fuiste inteligente», continuó la señorita Marple, con su voz tan suave pero inquebrantable, «lo suficientemente inteligente como para asegurarse de que el pobre señor Wetheraya asesinato parecía un misterio, en lugar de lo que realmente eran». Fletcher se inclinó hacia adelante, su mirada aguda se fijó en la señora Kirby. «Sabemos que atacaste a la señora Tate para silenciarla, y sabemos que estuviste involucrado en el fraude inmobiliario con Cyril Harper. Lo que no sabemos es ¿por qué matar a Wetherall?». Los ojos de la señora Kirby lanzó entre ellos, buscando una salida. Señorita Marple suspiró suavemente, sacudiendo la cabeza. «Querida», dijo de nuevo Dibbs, «intended, la verdad siempre sale a la luz al final». Y, en la quietud de esa pequeña habitación fría, algo dentro la señora Kirby se quebró en sus hombros desplomado, sus dedos se movían ligeramente, ella tragado con fuerza, y finalmente habló. «Nunca quise que esto pasara», susurró la señorita. Marple asintió en todo alentador. «Cuéntanoslo, cariño», dijo. «Cuéntanoslo todo». Señora Kirby exhaló temblorosamente, con los ojos vidriosos, mientras miraba fijamente sus manos temblorosas. «Empezó hace años que», murmuró, «cuando mi el marido todavía estaba vivo». La señorita Marple, los ojos parpadearon con interés. «Pero ella no dijo nada». La señora Kirby continuó. «Él solía trabajar para el padre de Cyril Harper. Él manejó los trámites para la transferencia de propiedad del terreno cuando el molino cerró». Fletcher, sillas fruncidas. «¿Te refieres a los documentos falsificados?». Señora Kirby asintió débilmente. «Al principio no sabía que era ilegal», susurró. «El padre de Harper le prometió a mi esposo que era solo una corrección en los registros, algo inofensivo, pero entonces descubrí la verdad». La señorita Marplela voz era tranquila, paciente. «¿Y qué verdad era esa, querida?». La señora Kirby tragó saliva. «Que la tierra no debía ser Harpers en absoluto. Pertenecía a otra familia hace años. Pero el padre de Harper, funcionarios sobornados para hacerlo desaparecer». Fletcher deja escapar un suspiro lento, mirando a la señorita Marple. «Eso es lo que encontró Wetherall, ¿no?». Señora Kirby asintió. «Vino a verme», susurró, «unos días antes de que lo mataran. Dijo que tenía pruebas. Beba. Real que la transferencia de tierras era falsa. Que iba a exponer todo». Ella dio una risa temblorosa, apretándose los dedos contra los labios. «Entré en pánico. Pensé en si acudiera a las autoridades. También descubrirían la participación de mi marido, donde se enterrarían el pasado, y mi familia quedaría arruinada». La voz de Fletcher era severo. «Así que lo mataste». De la señora Kirby, cabeza levantada, de golpe, ojos abiertos. «No, no, lo juro, no fue mi intención». Señorita Marple observó atentamente. «Espera». La voz de la señora Kirby bajó a un susurro solo. Quería asustarlo. «Eso es todo». Ella tomó una respiración temblorosa, mirando fijamente la mesa. «Lo encontré en el bosque esa noche», admitió. «Le dije que abandonar la investigación, pero él no quiso escuchar». Fletcher, mandíbula apretada. «Entonces, ¿lo envenenaste?». Señora Kirby asintió con la cabeza. Las lágrimas brotaron. «Tuve un frasco de arsénico. Lo había usado en ratas. Antes pensé, si tan solo pudiera enfermarlo,
dale un susto. Tal vez el salir de este Mary Mead antes de que las cosas se salieran de control a la señorita Marple. La expresión no cambió, aunque sus ojos se suavizaron solo un poco. Pero, querido, dijo con dulzura, debes haberlo sabido. El arsénico es impredecible. Señora Kirby dejó escapar un suspiro tembloroso. Pensé que le había dado solo lo suficiente para enfermarlo. Nunca quise que ya se interrumpió, llevándose las manos a la cara. Un largo silencio llenó la habitación. Entonces, por fin, la señorita Marple habló. Querido mío, dijo suavemente, el veneno no es un arma de impulso. Se requiere pensamiento, planificación y preparación. Aunque nunca tuviste la intención de matarlo, aún así elegiste usarlo. Señora Kirby dejó escapar un suave sollozo. ¿Asintiendo? Sí, susurró ella. Lo hice. Anne Fletcher se volvió hacia la señorita Marple. Su expresión ilegible. ¿Lo sabías, no? Preguntó en voz baja. Señorita Marple sonrió débilmente. Querido, no diría que lo supiera, murmuró. Pero yo... ese sospechoso. Se volvió hacia la señora Kirby. Sus ojos amables pero firmes en el ataque a la señora Tate. Lo confirmó, dijo Thorpe. Desesperado, no la acción de un asesino calculador, pero de alguien que entró en pánico. Temerosos de que su secreto estuviera a punto de ser descubierto, Fletcher exila, bruscamente frotándose las sienes. Bueno, murmuró, al menos tenemos nuestra confesión. Señorita Marple levantó de su silla, alisando su falda. Bueno, querida, le dijo a la señora Kirby, espero que encuentres algo tranquilidad de espíritu al decir finalmente la verdad. Señora Kirby dio un débil y tembloroso asentimiento, y con eso la señorita Marple se dio la vuelta y salió de la habitación, saliendo al luz del sol de la mañana, donde las tranquilas calles de este Mary Mead la esperaban una vez más. A más tarde, esa tarde, la señorita Marple se sentó una vez más junto a su ventana. Sus agujas de tejer tintineaban suavemente mientras reflexionaba sobre el caso. Ya está resuelto. Ella había creído durante mucho tiempo que el crimen nunca tuvo que ver con el acto en sí, sino más bien sobre naturaleza humana, en personas asesinadas por codicia, para miedo, para amar y para secretos enterrados en el pasado. Y al final fue así. Nunca realmente sobre la tierra, ni los documentos, ni siquiera el propio Weatherall. Había sido aproximadamente miedo, el miedo a perderlo todo. A la señorita Marple dio un pequeño sonrisa triste mientras terminaba una ordenada hilera de puntadas en el miedo. Después de todo, era el motivo más antiguo del mundo. El silencioso zumbido de Santa María Mead tomó su ritmo habitual en los días siguientes. La confesión de la señora Kirby. El pueblo, siempre aficionado a sus rutinas, no perdió tiempo en volver a instalarse en sus chismes cómodos y asuntos cotidianos. Aunque el asesinato de Michael Weatherall sí había ido una marca innegable, había un acuerdo tácito entre los aldeanos para seguir adelante, como siempre lo hacía la gente, incluso después de los hechos más difíciles. Acontecimientos impactantes. A la señorita Marple había visto esto suceder muchas veces antes. Para todos lo sospecha. Excitación y teorías susurradas. La gente de Santa María Mead eran notablemente resistentes, quizás porque en el fondo ellos entendieron que los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. Fue en un momento particularmente mañana templada que la señorita Marple se encontró una vez más en la comisaría, donde Inspector Fletcher estaba sentado detrás de su escritorio, revisando último de los informes de casos. Él levantó la vista cuando ella entró, dejando escapar un suspiro de sufrimiento. Señorita Marple, dijo, debí saber que vendrían. Ella sonrió agradablemente.
tomando asiento frente a él. Inspector, lamento molestarlo, dijo oblando sus manos cuidadosamente, pero me preguntaba, ¿cómo está la señora Kirby? Fletcher exhaló. Lo ha confesado todo, admitió. Será acusada de homicidio involuntario en vez de asesinato premeditado, ya que está claro que no tenía intención de matar a Weatherall. La señorita Marple asintió. Sí, en intención, eso hace toda la diferencia. No. Fletcher la estudió por un momento, y luego se reclinó en su silla. ¿Realmente lo tenías todo resuelto antes que yo, no? Preguntó. Señorita Marple y se encogió de hombros modestamente. Para nada, querida. Solo noté algunas cosas que parecían apagado. Fletcher rió entre dientes. Eso es decirlo suavemente. Hizo una pausa y luego añadió, más en serio, ¿sabes? Todavía no entiendo muy bien cómo lo viste. Antes que yo. Señorita Marple sonrió débilmente. Mi querido inspector, dijo, la gente es muy parecida. No importa dónde la encuentres. El truco es simplemente saber qué buscar. Para la semana siguiente, el pueblo siguió adelante en la tienda de Red Lion. La señorita Marple se sentó en su mesa favorita mientras revuelve un terrón de azúcar en su té frente. La señorita Magelejudiala todavía movía la cabeza con incredulidad. No puedo creerlo, murmuró. La señora Kirby. Y pensar que todo este tiempo ha estado ocultando un secreto tan terrible. Señorita Marple bebió su té pensativamente. Los secretos se filtran entre las grietas, querida, dijo con ligereza. Como el agua a través de una piedra vieja. Puede que lleve años, pero al final, la verdad encuentra su salida. La señorita McGillicuddy se estremeció. Bueno, debo decir que estar de Hermir mucho más fácil ahora que todo esto ha terminado. Señorita Marple sonrió con complicidad. Sí, murmuró. Yo también, y con eso ella volvió a su tejido, mientras que el mundo de Santa María Mead continuó, como siempre lo había hecho, con té, chismes y un profundo aprecio por un misterio bien resuelto.